sus ojos, abra su corazón y pídele al Señor que se glorifique en esta noche. El salmista dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Padre, gracias, porque nos has permitido, Señor, culminar una semana más de trabajo. Nos has permitido un día más de vida, Señor. Y nos das el privilegio de estar aquí en tu casa en esta hora, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has guardado, nos has sostenido, has sido fiel con nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias por amarnos con amor eterno, por darnos el privilegio de ser tus hijos, de ser parte de tu pueblo. Ahora, Señor, invocamos tu nombre, rogando que hagas acto de presencia, Señor. Que seas tú el centro de adoración en este lugar. Padre, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos allegarnos al trono de tu gracia, podamos entrar hasta el lugar santísimo por medio de la sangre de tu Hijo Jesús. Y al estar en tu presencia, Señor, poder adorarte en espíritu y en verdad, poder derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, en alabanza, en adoración, en agradecimiento. Padre, queremos exaltarte esta noche. Queremos proclamar y anunciar tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Rey soberano eres tú y digno de suprema alabanza. Tú eres Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres mi Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Tú eres el creador del universo. El dador de la vida eres tú. Todo lo que existe es obra de tus manos. La creación entera alaba tu nombre. Ahora tu pueblo te adora. Aquí está tu iglesia para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre. Recibe, Señor, toda gloria y toda honra, toda alabanza, toda adoración. Padre, venimos, Señor, en representación de toda la familia Iberra para exaltar y glorificar tu nombre, rogándote, mi Dios, que extiendas tu gracia y tu misericordia para con nosotros, que tu presencia se mueva en este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva, que tu gloria descienda sobre nosotros y que nos regales una manifestación de tu poder. Te lo pedimos, Señor, con gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a darle adoración al que la merece. Amén. Dios está aquí.
permanecer en mi amor, dice el Señor. Aleluya. Padre, ayúdanos para permanecer en ti, Señor. Para que venga lo que venga, Padre, nuestra mirada esté fija en ti, Señor bendito. Y aún, Padre, si llegamos a pecar, Señor, o a caernos, Señor, que nos podamos levantar en el nombre de Jesucristo. Y que podamos seguir adelante, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, para adorarte, Señor. Para cumplir para ese propósito, Señor, para el cual nosotros hemos sido creados. Bendito. Mira nuestro corazón, Señor, y no nuestros errores, Padre. Aquí estamos, Señor, para adorarte a ti, Señor. Solamente a ti, Señor, porque tú eres el que merece honra, gloria, Señor. Solo sabe decir. Santo es tu nombre, Señor. Santo, santo, santo. Nuestro corazón, Señor, te adora, Señor. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir. Poder de contemplar
y Él te daría agua viva, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Padre, tanta tinieblas, Señor, tanta oscuridad, Padre, que pueda haber en el mundo, Señor bendito. Por eso, Padre, que nosotros necesitamos más de tu presencia, más, Padre, ese manantial, Señor, de agua de vida, Señor. Estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de tu manantial. Dame necesito más. Sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, eres tú para quien da salvación, Señor, en nuestra vida, Señor. Eres tú para el Dios de misericordia, Señor. Eres tú el Dios perdonador, Señor. Por eso es que alabamos, Señor, tu nombre, Señor. Por eso es que alabamos, Señor, tu nombre, porque has tenido tanta misericordia, Señor, de todos nosotros, Señor. Padre, porque no te importó, Señor, lo que pudimos haber hecho en el pasado, Señor. Tú así nos amaste, Señor. Nos limpiaste, nos lavaste, Señor. Y nos hiciste nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Solo queremos, Padre, seguir alabando y adorando tu santo nombre, Señor. Que seas tú, Padre, quien se lleve toda la honra y toda la gloria, Señor. Porque tú eres santo, Señor. Solo queremos alabar y adorar tu nombre, Señor, en esta noche, Señor. Solo en ti, Señor, es que nosotros, Señor, descansamos. Es en ti, Padre, donde nosotros encontramos paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Porque muchos pueden pensar, Señor, que no podemos tener paz, Señor,
gozamos, Señor, en adorarte a ti, Señor, en alabar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, nuestro ser, Señor, te alaba, Señor. Te exaltamos, Señor, aquí, Señor. Recibe, Señor, tu adoración, Señor. Recibe, Señor, tu adoración de tu pueblo, Señor. Recibe, Señor, la adoración de tus hijos, Señor. Alabado, Señor, es tu nombre, Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras
maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu alabanza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria y la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Gracias, Padre, porque solamente tú eres Rey de reyes, solamente tú eres Señor de señores, Dios sobre todos los dioses. Padre, solamente a ti, Señor, es que nosotros levantaremos, Señor, una adoración, Señor. Solamente delante de ti, Señor, aquí nuestro corazón, Señor, se rinde, Señor, a ti. Se rinde a tus pies, Señor. Solamente delante de ti, Señor. Delante de ese Dios de lleno de misericordia. Bendito, Señor, es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta noche, Señor. Iglesia Bautista Resurrección, Señor, bendice tu santo nombre, Señor, y te da el lugar, Padre, que te corresponde solamente a ti, Señor. Toma el lugar, Señor, en nuestro corazón, Señor. El trono en nuestro corazón, Señor, tómalo, Señor. Porque tú mereces todo, Señor. Tú no solamente, Señor, pides, Señor, o mereces en una parte de nosotros, pero tú eres merecedor, Señor, de todo nuestro ser, de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, Señor. Glorifícate, Señor, en esta noche, Señor. Glorifícate, Señor, en esta noche, Señor. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Solo tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Es hermoso, Señor, estar en tu presencia, Señor. Solo tú eres santo. Santo mi Aleluya. Padre, en esta hora, Señor, nos unimos para clamar delante de ti, oh Dios, por los gobernantes de este país, Señor, por el nuevo gobierno, Señor, para que tú, mi Dios, seas teniendo el control, para que seas tú, mi Señor, quien gobierne por medio de ellos, para que, Padre, este país pueda ser, Señor, controlado por ti, Señor, y que tu voluntad se haga, Señor, así como en el cielo, también, Señor, en este país, Padre, que seas tú, Señor, obrando en la mente, el corazón de la presidencia de este país, Señor, pero también en los senadores, Padre, también en cada uno de aquellos, Señor, que son parte, Señor, del gobierno a nivel federal y a nivel estatal, Señor, Padre, aún, Señor, a nivel local. Te rogamos, Señor, por aquellos alcaldes, Señor, por aquellos que tienen eminencia, Señor, que tú, mi Dios, doblegues sus corazones, Padre, para que aprendan a gobernar, Señor, de acuerdo a tu palabra, conforme al propósito tuyo, Señor. Sabemos, mi buen Dios, que tú eres quien pone y quien quita los gobernantes, Señor. A ti te ha placido, mi Dios, tú así lo has querido, Padre. Ahora, mi Dios, te damos la gloria a ti, Señor, y sabemos, Padre, que tú tienes el control. Sabemos, Señor, que esta situación, Señor, no va a mejorar, Padre, pero tú tienes mejores promesas para nosotros. Tú tienes grandes promesas para tu pueblo, Señor.
Y nosotros esperamos, Señor, tu reino. Esperamos esa venida gloriosa. Esperamos ese momento cuando la trompeta suene. Esperamos, Señor, ese momento cuando nos levantaremos para recibirte en las nubes y así estar contigo por la eternidad. Señor, queremos también en esta hora, Padre, rogarte, Señor, por Tere, Señor, que tú le des fortaleza, que tú le des consolación, Señor, que tú obres, mi Dios, en toda la familia, Padre, trayendo consuelo en estos momentos, Señor, difíciles. Sabemos, oh Dios, que para ti es grata la muerte de tu siervo, Señor. Sabemos, Señor, que de alta estima para ti, Señor, la muerte de tu siervo, pero a nosotros humanamente, Señor, nos duele, nos afecta, nos entristece, pero permite, oh Dios, que tu palabra sea vida en ella, Señor, y que tú, mi Dios, le conviertas esa tristeza en gozo, Padre, y que alabe y glorifique tu nombre, Señor. De igual manera, Padre Santo, en esta hora, Señor, queremos presentar delante de tu trono la obra misionera IBR, Señor, rogando, mi Dios, por las misiones, Señor, clamando a ti, Señor, por la obra preciosa que se está haciendo en México, Señor, allá en Veracruz, Señor, allá en Oaxaca, Padre del cielo, que tú seas, mi Dios, obrando a través de aquellos hermanos que se han puesto al frente de la batalla, Señor, que están en la brecha y que están peleando la buena batalla en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, a los hermanos que están en Colombia, Padre, envístelos de poder, llénalos de tu espíritu, Señor, avívalos cada día, Señor, a seguir adelante en el llamado tuyo, Señor. Que la obra siga creciendo, que se siga multiplicando, que siga, Señor, alcanzando el propósito tuyo, Señor. También, Señor, ponemos en tus manos a los hermanos del Perú, Señor, rogándote, bendito Dios, que tú seas con ellos, que tú, mi Dios, les acompañes, que tú los sostengas, Señor, en estos momentos de crisis, Padre, donde el país está, Señor, adoleciendo, Señor, los embates de esta enfermedad, Padre, que tú sostengas a tu pueblo, que sostengas a tu iglesia, Señor, para testimonio, Padre, que tú eres nuestro guarda, que tú eres el que pelea por nosotros, que no estamos solos, Señor. Glorifícate, mi Dios, en la vida de aquellos, Padre, que te están sirviendo. De igual manera, Señor, ponemos en tus manos a todo el equipo misionero, Señor, de aquí de Atlanta, a todos aquellos, Señor, que son parte de este equipo misionero, Señor. Glorifícate, mi Dios, y permite, Señor, que este año, Padre, podamos alcanzar las metas, que podamos, Señor, cumplir con las tareas trazadas, Señor, en el área misionera, y que, mi Dios, tú nos permitas, Padre, abrir nuevas misiones aquí a nivel local, Señor, tanto en Georgia como en Estados Unidos, Padre, que podamos, Señor, abrir nuevas obras para gloria tuya, para alabanza de tu nombre, Señor. Oh, mi Dios, nosotros reconocemos, Padre, que tú eres el dueño de la obra. Nosotros somos obreros, somos instrumentos para ser usados como a ti te place, Señor. Te rogamos, Padre, que este año, Señor, sea un año de fortalecimiento para tu pueblo, para la iglesia. Sea un año de multiplicación para los diferentes ministerios. Sea un año de crecimiento, Señor. Sea un año de alcance, Padre. Que cada ministerio, Señor, pueda florecer y pueda multiplicarse. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Mi Dios, permite, Padre, que tu nombre siga siendo glorificado en cada uno de nosotros, y que los planes que tú tienes, Señor, para nosotros puedan ser claros en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos dejar de lado, Señor, nuestros deseos, que podamos dejar de lado nuestros planes y podamos sujetarnos a los tuyos. Glorifícate, Señor. Queremos interceder por todos los hermanos que están quebrantados de salud. Queremos presentar delante de tu trono a nuestra hermana Elvia, Señor, rogándote que tú la visites ahí donde está, que tú obres en su cuerpo, que tú derrames sanidad, Señor. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Rosa, Señor.
Padre, ella encuentre, Señor, en ti, Señor, la fortaleza. Y que si es tu voluntad, Señor, que ella experimente el trasplante de su hígado, Señor, que seas tú glorificándote, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú puedes restaurar ese hígado. Sabemos, Señor, que basta que tú digas la palabra y ella puede sanarse. Clamamos a ti para que tu voluntad se haga, Señor, para que te glorifiques en la vida de nuestra hermana, Señor. Y así, Padre Santo, ponemos en tus manos, Señor, a los hermanos del Ministerio de Años Dorados, Padre Santo. Que tú seas con ellos, Señor. Padre, que tú seas, Señor, con sus dificultades de salud. Que tú seas, Señor, con todo aquello, Padre, que les afecta. Y que ellos puedan, Señor, dar lugar a que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a tu presencia. Maravilloso eres, Dios, Rey de gloria y Señor de señores, Dios todopoderoso. Te adoramos, Señor. Dale un aplauso fuerte, pero muy fuerte, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Voy a pedirles que abran su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 23 en adelante, y vamos a meditar en la importancia que tiene el sacrificio de Jesús. O sea, ¿por qué era necesario que Jesús fuera sacrificado o crucificado? Resulta que desde el tiempo antiguo Dios ya había preparado, ya estaba en los planes de Dios la restauración de la humanidad. Ya Dios había determinado que en un momento iba a tomarnos de nuevo, o mejor dicho, iba a abrir la puerta o iba a mostrar el camino para los que quisiésemos volver a Él. Por eso era necesario que Jesús fuera sacrificado.
Si usted ve, cuando Dios habla con Moisés en el tiempo que están caminando hacia la tierra prometida, Dios le da a Moisés las leyes, los estatutos, los reglamentos de cómo iban a vivir, pero también le da las instrucciones de cómo iban a adorar, de cómo iba a ser el proceso para acercarse a la presencia de Dios. Y entonces vemos que Moisés recibe toda la información y Moisés lo practica. Su hermano Aarón es constituido el primer sumo sacerdote. Luego son consagrados todos los hijos de Aarón y sucesivamente, después de ser elegida la tribu de Leví para ejercer el sacerdocio, tenían todo un manual, tenían toda una guía de cómo efectuar el procedimiento para adorar a Dios, para acercarse a su presencia. Y en todo ese proceso, Dios les había dado a conocer que había que sacrificar un cordero, derramar su sangre y untar el altar con la sangre del carnero. Ahora, este carnero o este cordero representaba a Jesús. Si usted se recuerda cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Israel estaba familiarizado con el cordero que se sacrificaba, cuya sangre se rociaba y entonces había perdón de pecados. Cuando llegamos a este capítulo 9 de Hebreos, se nos explica acerca de ese sacrificio que Jesús hizo. Ya no del sacrificio del cordero, sino cómo Jesús vino a suplantar a ese cordero, porque ese cordero solamente era un ejemplo, era sombra de lo real, de lo verdadero que un día iba a tener lugar en la persona de Cristo. Leemos en el verso 23 y dice a la letra: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pueden tomar asiento los que en reverencia se pusieron de pie. Bendita palabra del Señor. Fue necesario. Fue necesario. Ahora, todo lo que Moisés había recibido era figura de lo que había de venir. El escritor de Hebreos nos dice claramente que Jesús entró al lugar santísimo, pero no del templo de Jerusalén, porque cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ahora entendamos que el lugar santísimo era la parte final del santuario, del tabernáculo,
o del templo estaba al fondo, separado por una cortina, el lugar santísimo. Luego estaba el lugar santo, que era el lugar donde entraban los sacerdotes, y luego estaba el lugar de los hombres, luego las mujeres, y afuera en los patios los gentiles. Así estaba distribuido el templo. Pero allá en el lugar santísimo no podía entrar nadie, absolutamente nadie. El sumo sacerdote era el único que podía entrar, y una sola vez al año. Ahora, ¿por qué? Porque en este lugar santísimo es donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahora, ¿era que Dios estaba allí? No. Ahí Dios se manifestaba, pero Dios le había mostrado al pueblo cómo era el procedimiento, cómo era el proceso para acercarse y entrar a la presencia de Él. Entonces, cuando Moisés, en el tabernáculo, Moisés entraba al lugar santísimo, entraba a la presencia de Dios, ahí donde estaba el arca del pacto. Moisés entraba y dice que Dios hablaba con Moisés desde el arca. Y por eso es que hubo un momento donde los israelitas pensaban que el arca en sí era Dios, y miraban el arca como Dios, pero en realidad era una figura. Dios le dice a Moisés: desde allí, desde esa arca me manifestaré. Y efectivamente, Dios hablaba a través de esa arca, a través de esa figura. Dios descendía y se manifestaba. Pero Jesús viene no al lugar santísimo del templo, sino dice al mismo cielo. O sea que al mismo trono de Dios. Y no viene como un cordero, sino viene a ofrecerse a sí mismo como cordero. Entonces, este sacrificio era necesario, porque Dios lo había establecido, que para que hubiese remisión de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Así lo había establecido Dios. Entonces, ahora Jesús entra al mismo cielo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, a ofrecerse en sacrificio. Dice el verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. O sea, el sumo sacerdote, cada año, el día de la expiación, cada año el sacerdote entraba, y Jesús recibe el grado de el gran sumo sacerdote, porque entró una sola vez y para siempre. Por eso es que cuando Jesús es sacrificado, el sacerdocio levítico ya no hace falta. Y yo sé que esta parte a muchos les cuesta entenderlo, pero es bien simple. Es simple. La función sacerdotal era mediar entre Dios y los hombres. Mientras estaba bajo la ley, Dios había establecido sacerdotes. Y los sacerdotes eran esos mediadores entre Dios y los hombres. Y los sacerdotes tenían el sumo sacerdote, que era como el que estaba arriba de todos, el que se entendía con Dios.
Pero cuando Jesús es sacrificado, cuando Jesús hace su sacrificio, entonces se termina el sacerdocio levítico y se implanta de nuevo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque Jesús era rey, es rey, y fue hecho sumo sacerdote. Entró al cielo mismo con su propia sangre a ofrecerle en sacrificio para quitar el pecado de todos nosotros. Y ya no necesita hacerlo cada año. Lo hizo una vez y para siempre. De otra manera, dice el verso 26, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es que dice el escritor de Hebreos que esta es la clase de sacerdote que necesitábamos. Porque el sacerdote levita, el sumo sacerdote levita, tenía que traer un sacrificio para el perdón de sus propios pecados. Y después de ofrecer el sacrificio por sus pecados, entonces podía ofrecer el sacrificio por el pueblo. Pero Jesús se ofrece él mismo y él fue encontrado sin pecado. Entonces en esa pureza y en esa santidad se ofrece en sacrificio, haciéndolo una vez para siempre. Ahora, lo que había sido anunciado a través de Moisés ahora está siendo consumado en Cristo Jesús. Y nosotros estamos aquí alrededor de 2000 años más tarde, cuando esto fue consumado. Y muchas veces nos preguntamos, entonces, ¿qué pasó con el sacerdocio? ¿Por qué hay iglesias que todavía tienen sacerdotes? Israel está esperando levantar el templo y ya tienen los sacerdotes, ya tienen el sumo sacerdote asignado. Pero si nosotros nos damos cuenta, ya no hace falta el sacerdocio. Ahora Cristo Jesús constituyó pastores, evangelistas y maestros para predicar la palabra, para enseñar la palabra. Y la tarea sacerdotal se la asignó a cada varón como padre de familia, como cabeza del hogar. Ahora tú, mi hermano, eres sacerdote de tu casa. Así quedó establecido desde el sacrificio de Jesús.
De manera que ahora, iglesia, Jesús es nuestro sumo sacerdote y nosotros los varones, los cabezas de hogar, somos los sacerdotes. El apóstol Pablo escribe que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesús. Entonces ya no hacen falta más sacerdotes. No necesitamos más sacerdotes del orden levítico. Ahora tú, hombre, tienes una responsabilidad sacerdotal con tu familia. ¿Qué implica esto? Que tú eres el responsable varón de que en tu casa haya oración. Tú, hombre, eres el responsable de que tu esposa y tus hijos sean instruidos en la palabra, que aprendan a amar al Señor, que no dejen de congregarse, que tengan tiempo de estudio de la palabra. Tú eres el responsable. Yo sé que hay muchos hogares donde la mujer lo hace. Y no es que está mal que lo haga la mujer. Si el hombre no lo hace, pues adelante. Pero en realidad es una tarea del hombre. Es una responsabilidad del hombre. Porque nosotros los hombres somos los que le vamos a dar cuenta a Dios de qué hicimos en la vida espiritual de nuestra familia. Nosotros somos los que le vamos a dar cuenta a Dios si descuidamos nuestra propia vida espiritual, si descuidamos la vida espiritual de nuestra esposa, si descuidamos la vida espiritual de nuestros hijos. Nosotros daremos cuenta. Entonces, esta función sacerdotal, les recuerdo, la función sacerdotal consiste en que el sacerdote va a Dios en representación de los hombres o del ser humano, pero también el sacerdote es el que va al ser humano en representación de Dios. O sea, es un mediador entre Dios y los hombres. Cuando Dios te pone a ti como sacerdote de tu casa, entonces quiere decir que tú tienes que venir a la presencia de Dios en representación de tu familia, y tú tienes que venir a tu familia en representación de Dios. No sé si la tenemos clara o no. Y no es para que le cobres los diezmos a tu mujer. Es para que cumplas la responsabilidad que Dios te ha asignado. Cuidar de la vida espiritual de tu familia. Muchos han dejado de tener el altar familiar. ¿Cuál es el altar o qué es el altar familiar? ¿Okay? Jesús fue sacrificado para quitar el pecado de medio de nosotros. O sea, Él nos redimió, Él quitó el pecado de nosotros, nos hizo libres. Ahora, cuando hablamos de un altar familiar, estamos hablando, hermanos, cuando nos reunimos, yo, mi esposa y mis hijos, para adorar, para alabar al Señor, para estudiar la palabra, para tener un tiempo juntos en la presencia del Señor. Y no es que como antes tengas ahí en la sala un altar, una cortina con flores y veladoras y estampas, porque mucha gente todavía tiene un altar de esa manera. No, eso es idolatría. Tú no necesitas tener un altar de ese tipo, sino el altar familiar es cuando tú, tu esposa y tus hijos se humillan delante del Señor allí en casa. Ese es el altar familiar. Ahora, si tú no lo tienes, por favor, toma tiempo para hacerlo.
porque luego se van a crecer tus hijos y entonces ya no se puede. Ya cuando los hijos van para la universidad, ya no van a estar todos. Pero ahora que los tienes pequeños, aprovecha. Y si algunos ya se te fueron, pues con los que quedan, con los niños, con los que tienes todavía bajo tu dominio, a ellos llévalos al altar familiar, que sepan que en casa hay un altar familiar, que sepan que en casa se adora a Dios, que sepan que en casa se habla de la palabra. Y los vas a librar de convertirse en personas religiosas. Váyase al capítulo 10 más adelante. Capítulo 10, verso 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora, los que hemos abrazado la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús, Dios nos quita todo nuestro pecado y no se acordará más de ellos. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio, porque creemos que era necesario. Creemos, Señor, que era el sacrificio perfecto. Él era el único que cumplía con los requisitos para poder ser sacrificado. Y gracias por disponerlo como hijo tuyo para llevar a cabo esa obra redentora. Ahora, Señor, somos libres de todo pecado. Ahora tú has quitado toda nuestra iniquidad, has quitado, Señor, toda nuestra injusticia y nuestra maldad, y nos has revestido, Señor, de tu presencia a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, reconocemos que Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, y creemos que Él tomó el lugar del Cordero y Él entró al lugar santísimo, no al terrenal sino al celestial, y no vino con sangre ajena sino con su propia sangre, y se ofreció en sacrificio por nuestros pecados y lo hizo una vez y para siempre. Por lo tanto, Señor, aquí estamos agradecidos contigo, Señor. Ahora, mi Dios, también queremos, Padre, que cada hombre, Señor, entienda cuál es su papel de sacerdote, cuál es su función sacerdotal en casa. Que cada varón, al menos los que están aquí presentes, Señor, que tomen la responsabilidad y el compromiso de cuidar de la vida espiritual de sus esposas y de la vida espiritual de sus hijos. Que se esfuercen en tener un altar familiar, que se esfuercen en tener un tiempo de familia para alabar y glorificar tu nombre, para meditar en tu palabra, para tener un tiempo de oración. Gracias. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza son tuyas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.